Muy buenas chicos, bienvenidos a clase. Hoy lo que vamos a hacer es aplicar el concepto de la ley de Ohm y las propiedades de circuitos en serie y circuitos en paralelo para intentar resolver un circuito modelo como el que os he traído aquí, ¿de acuerdo? Hay infinidad de circuitos, entonces os voy a intentar enseñar las formas básicas para tratar de resolverlos por muy fáciles o difíciles que sean, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, vamos a dar un repaso a las características de circuitos en serie y circuitos en paralelo para después tratar de aplicarlas al modelo. En primer lugar, comentaros, bueno, que un circuito en serie es aquel que tiene los elementos todos seguidos y los que están en paralelo son aquellos que tienen los elementos en dos ramas, ¿no?, diferentes del circuito. El circuito se abre y genera dos ramas. Entonces, en el momento en que continúan por el mismo cable, es decir, que siguen la misma línea de corriente, el voltaje total de un tramo va a ser el resultado de la suma de todos los voltajes, ¿de acuerdo? Por contra, la intensidad será siempre la misma, es decir, la intensidad en este primer tramo va a ser igual a la intensidad en el segundo, ¿de acuerdo? Porque es el mismo circuito, es el mismo cable, por tanto tendrá la misma intensidad. Y la resistencia total será igual al resultado de la suma de todas las resistencias que formen parte de este cable. En cambio, en paralelo, lo que se mantiene igual es la caída de voltaje o el voltaje a secas entre dos puntos, porque no importa si hacéis el camino por la rama superior o por la rama inferior, porque la caída de voltaje, la diferencia de voltaje, siempre va a ser la misma entre dos puntos, ya sea por un lado o por otro, ¿de acuerdo? Y la intensidad total del circuito será la suma de la intensidad que circula por la rama superior y por la rama inferior, ¿de acuerdo? Es decir, que las intensidades en un circuito en paralelo se suman. Y, por último, las resistencias siguen una fórmula de este estilo. Hay más formas de determinar la resistencia total en un circuito en paralelo, pero de momento yo os pongo esta fórmula que es, creo, la más sencilla, aunque hay otras que tienen pues, exponentes en negativo y cosas raras, pero yo he preferido evitarlas en este vídeo, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, tenemos la ley de Ohm, que yo creo que a todos os suena ya a la hora de aplicarla a circuitos eléctricos. Bien. Entonces, nosotros lo que vamos a intentar, siempre que tengamos un circuito, es intentar llegar a un dibujo similar a lo que tenemos aquí, en serie y o paralelo. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros podemos interpretarlo muy fácilmente y si tenemos un circuito como este de aquí, nos puede costar más interpretar visualmente el dibujo que tenemos delante. Así que lo primero que hacemos es ver dónde tenemos nuestra pila o nuestro generador de corriente y darle polaridad a la pila, ¿de acuerdo? Eso es algo que tenéis que hacer ya casi por vicio. Entonces, el caso de la pila, la parte más larga corresponde siempre al cátodo, a la parte positiva, y la parte más pequeñita corresponde al polo negativo de la pila. Entonces, como ya os he dicho, se trata de intentar reconfigurar un poco el circuito y llegar a algo parecido a esto que tenemos aquí. Y la forma para hacerlo, la mejor forma es que cojáis la pila y la situéis como punto inicial, ¿de acuerdo? Y a partir de esta pila es donde vamos nosotros a hacer toda la magia, ¿eh? Fijaos que yo tengo un circuito que a priori parece muy difícil, muy complicado, y lo que voy a tratar de hacer es imaginármelo como si fueran cables y yo recolocarlo en el espacio. De esta manera, ¿cómo lo vamos a pintar? Pues fijaos, veo que aquí hay un codo antes de la primera resistencia, pues yo no lo voy a pintar. Yo voy a hacer una línea recta y la primera resistencia, ¿de acuerdo? Que es la RA. Ok, ahora, esta RA sigue y yo me encuentro con un nodo en el cual se parte mi circuito y mi circuito se vuelve a juntar en este otro. Es decir, que tengo una abertura del circuito y por tanto yo aquí veo una parte en paralelo. ¿De acuerdo? Que pues consta de RB y de RC. Esta parte en paralelo se vuelve a juntar en este nodo, ¿de acuerdo? Dejaos un pequeño espacio, aunque en el circuito no lo veáis, dejamos un pequeño espacio y se vuelve a separar. De esta manera da lugar a otra abertura, ¿de acuerdo? Otro bloque en paralelo, en el cual consideramos 3 resistencias por un lado y una resistencia por otro. En el caso de la que tiene una sola resistencia, hablamos de la RD, que es este tramo de aquí, y el caso que tiene 3, consta de la RG, la RF y la RE. Es indistinto si las colocáis, si estas 3 las colocáis abajo y la una sola arriba, no importa, esto en materia de dibujo no es relevante. Y por último salimos de este segundo bloque y nos vamos a la pila inicialmente. ¿De acuerdo? De esta manera hemos resumido este circuito en 3 bloques donde tenemos uno simple o uno en serie, digamos, y 2 bloques que siguen a este, que están con una abertura en paralelo, y podemos interpretar más fácilmente. Ahora, ¿cómo vamos a jugar
con tal de completar esta tabla, ¿no? Porque el ejercicio se trata de utilizar los datos que tenemos aquí para completar la tabla. Y de esta manera sabremos voltaje, intensidad, resistencia de todos los elementos del circuito. Pues esto lo vamos a hacer con ayuda de las propiedades que hemos comentado antes. En primer lugar, nos centramos en bloques, por ejemplo, y yo estoy viendo aquí que tengo el voltaje de la parte B, y yo sé que la caída de potencial en paralelo es la misma para una rama que para la otra. Por tanto, el voltaje en B va a ser el mismo que el voltaje en C, porque están en paralelo. Así que ya puedo poner aquí que el voltaje son 10. Ok, sabiendo voltaje y sabiendo intensidad, yo puedo calcular la resistencia utilizando la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Sé voltaje y sé intensidad, puedo calcular resistencia. Así que la aislamos y resistencia sería igual a voltaje partido intensidad. Así que sacamos la resistencia en B y la resistencia en C, ¿de acuerdo? Que serían respectivamente 10 volts partido 6 amperes y 10 voltios partido 2 amperes. ¿De acuerdo? Sacamos la calculadora y vamos allá. 10 partido 6 nos da 1,6 periódico, 1,66, y 10 entre 2, que son 5. ¿De acuerdo? Y siempre en ohms, que es el símbolo de la resistencia. Perfecto. Pues ya tenemos estos dos datos, los ponemos aquí. 1,66 para la B y 5 de resistencia para la C. ¿Vale? Bueno, llegados a este punto, lo que vamos a hacer es ver que el bloque B y bloque C estaban en paralelo y por tanto podemos decir que la intensidad total del circuito es igual a la suma de las intensidades que circulan por B y por C. Si yo sé que las intensidades de B y C son 6, ¿no? La intensidad total será igual a la intensidad de B más la intensidad de C. Así que la intensidad total será igual a 6 más 2 amperes, que son 8. Así que ya tenemos la intensidad del circuito, ¿vale? Y esa intensidad del circuito se corresponde con la intensidad que circula por el tramo A, porque el tramo A es únicamente un cable, y por tanto, si la intensidad total es la suma de B y C, quiere decir que cuando llegamos aquí, la intensidad es la total, ¿de acuerdo? Esto por un lado o por otro. Así que ya tengo la intensidad en A y la resistencia en A. Sabiendo intensidad y resistencia, a partir de la ley de Ohm puedo sacar el voltaje, tal cual, no necesito ni aislar. Así que el voltaje en A es igual a la intensidad por la resistencia, en este caso la intensidad es de 8 amperes y la resistencia es de 3,75. De esta manera multiplicamos y ya tenemos que el voltaje de A es de 30. Vale, pues ya tenemos el voltaje en A. Muy bien, ya hemos completado lo que sería la primera parte del circuito, ¿de acuerdo? Y sabemos que tengo de aquí a aquí una caída potencial de 30, de aquí a aquí una caída de potencial de 10, ¿de acuerdo? Y de aquí a aquí tenemos una caída potencial que no sé cuál va a ser. Pero si yo sé que el voltaje total son 100 y tengo una de 30 y una de 10, en total 40 volts, ¿de acuerdo? Lo restante será lo que vaya aquí. Y si tengo 40 y el total es 100, yo sé que la caída total será de 60. Así que ya sabemos que la caída potencial en este tramo es de 60 y yo puedo asignarle ya la caída de potencial al tramo D. ¿De acuerdo? Que en este caso será de 60. ¿De acuerdo? Daos cuenta de que todo esto es muy prácticamente razonamiento. Si vamos razonando todos los tramos, nos van saliendo los números, ¿eh? Muy bien, ahora tenemos un problema en cuanto a D, E, F, G, porque tenemos muy poquitos datos. Pero fijaos, yo sé que el voltaje en G, que esta tenemos aquí, sería esta, el voltaje en G es de 30. ¿De acuerdo? Por tanto, el voltaje entre F y E debe ser de 30 entre los dos, ¿no? El voltaje, vamos a borrar esto para hacernos un poco de espacio. El voltaje entre G más el voltaje de F más el voltaje de E,
¿vale? Los 3 voltajes que tenemos aquí arriba tienen que ser igual a 60. Y yo sé que el voltaje de G es 30. Por tanto, si yo aíslo los 2 voltajes que me quedan, ¿de acuerdo? Me da que la suma tiene que ser igual a 30. Ahora, estos 30 voltios, ¿de acuerdo? Se van a repartir de forma proporcional entre los dos tramos, F y E. ¿Y cómo vamos a hacer la proporción? Bueno, pues la proporción la vamos a hacer en función de la resistencia de estos dos tramos. Es decir, la resistencia que tenemos en F y en E es en serie, es decir, que la resistencia total que hay entre F y E es la suma de las dos resistencias, que son 4 más 5, son 9 ohms. ¿De acuerdo? Ahora, el voltaje que hay en cada tramo de estos va a depender de la resistencia que yo tengo en ese tramo. Y por tanto, lo que voy a hacer es que el voltaje de E será igual. Y podemos hacer aquí una pequeña proporción, ¿de acuerdo? En el que tenemos que el voltaje de E será igual a la resistencia de E partido la resistencia total, que sería como una especie de porcentaje, por el voltaje total. Cuando digo total, me refiero al tramo EF, ¿de acuerdo? EF. Este sería nuestro total, porque estamos analizando un tramo concreto que es este de aquí. Entonces, el voltaje de E me queda en la resistencia E, que en este caso es 4, en la resistencia EF, que sería la suma, que la hemos calculado aquí arriba, 9 ohms, y el voltaje entre el tramo EF, que hemos dicho que era 30. De esta manera, el voltaje de E sería 4 entre 9 por 30. Y nos da 13,3. Por lo tanto, eso sería el voltaje N, 13,3. Ahora, sabiendo que el voltaje de E es de 13,3, lo restante será para el voltaje en F. Es decir, que el voltaje en F será igual a 30 menos 13,3. ¿De acuerdo? Y nos dará 16,7. Este 16,7 lo podríamos haber obtenido de la misma que hemos obtenido el VE. Podríamos haber hecho que el voltaje en F fuera igual a la resistencia en F partido REF por el voltaje EF. Con la misma formulita nos habría dado el mismo valor. Yo he hecho la resta porque como total sé que va a ser así, pero se trata de un ejercicio de proporciones. Si yo sé que 4 de las 9 resistencias están en la E, pues también una parte proporcional de voltaje se encontrará en ese tramo. ¿De acuerdo? De esta manera ya he sacado el voltaje que tiene G, que lo teníamos era 30, el voltaje que tiene F, que serían 16,7, el voltaje de E, que son 13,3, y el voltaje de D, que son 60. Ahora, de nuevo, volvemos a tener una incógnita con las intensidades. Yo puedo calcular la intensidad de E y la intensidad de F. Bueno, pues vamos a sacar las intensidades de E y de F, y luego vamos a ver cómo funciona el cuento. Pero la intensidad en E y la intensidad en F tiene que ser la misma, porque está en el mismo cable, ¿de acuerdo? Así que aplicaremos la ley de Ohm para sacarla, pero tiene que coincidir. Y la intensidad en G, por la misma regla de 3, también será la misma, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos la ley de Ohm para sacar la intensidad, que, si me permitís, voy a borrar esto, ¿de acuerdo? Para sacar la intensidad será igual a voltaje entre resistencia. En el caso de la intensidad en E, pues será igual a 13,3 partido a la resistencia, que son 4. Si hacéis la división, 13,3 entre 4 da 3,325 amperes. Si hacéis lo mismo para la intensidad de F, nos tiene que dar igual, lo vamos a hacer, 16,7 entre 5. Si más no, nos tiene que dar muy aproximado, dado que recordad que el 13,3 era periódico puro, y aquí también hemos redondeado un poco los decimales, pero tiene que ser exactamente la misma, y nos da pues 3,34, ¿vale? Podemos asumir que es la misma, 3,3, Entonces, llegados a este punto, podemos asumir que la intensidad en G va a ser la misma también, de 3,3 amperes. ¿De acuerdo? Y sabiendo voltaje e intensidad en G, yo puedo sacar la resistencia.
¿de acuerdo? Utilizando de nuevo la ley de Ohm. Así que resistencia es igual a voltaje entre intensidad, la resistencia de G en este caso, el voltaje serían de 30, y la intensidad es de 3,3. Así que si hacemos el cálculo, 30 entre 3,3 nos da 9,09. Así podríamos haber puesto 9,1. ¿De acuerdo? Y una vez que tenemos todos estos datos, únicamente nos falta saber el valor que hay en D. Pero el valor que hay en D lo podemos sacar muy fácilmente, dado que yo sé que la intensidad total es de 8, ¿de acuerdo? Que la teníamos aquí apuntada en la intensidad de A. La intensidad de A es el total, porque es el cable único. Entonces, hay 8 aquí, este 8 se va a partir y vamos a tener 3,3 por un lado y lo restante por el otro. Así que la intensidad total será igual a la intensidad que circula por el tramo GFE más la intensidad del D. Si la intensidad total son 8 amperes, la intensidad por este tramo son 3,3 y me falta la intensidad D, la intensidad de D la podemos sacar haciendo simplemente una resta de 8 menos 3,3 amperes, y si hacéis el cálculo nos da 4,7. 4,7 amperes y ya tengo la intensidad en D. Teniendo voltaje e intensidad podemos sacar fácilmente la resistencia, ¿de acuerdo? Vamos a sacarla, vamos a ponerla aquí arriba, resistencia de D es igual. Y en este caso pondremos el voltaje de D, que son 60 volts, entre la intensidad, que son 4,7 amperes. Y si hacéis de nuevo la división, 60 entre 4,7 y nos da 12,77 ohms aproximadamente. De acuerdo. Entonces, la intensidad total ya la tenemos, que es 8, ¿ok? 8 amperes. Y nos falta sacar la resistencia total. Tenemos dos métodos para sacar esta resistencia total. O bien haciendo el cálculo a partir de la ley de Ohm con voltaje total e intensidad total, o bien haciendo la operación de todas las resistencias. Yo voy a hacer ambos métodos como técnica de comprobación, es decir, es el último dato de la tabla. Si hago los dos métodos, seguro que me sale bien. Entonces vamos a borrar todo esto para dar hueco a los dos cálculos, ¿vale? En primer lugar, calcularemos la resistencia con la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Resistencia total será igual a voltaje total entre intensidad total. ¿De acuerdo? Y en este caso, pues me saldrá voltaje total son 100 y la intensidad total son 8. Y si hacemos el cálculo, 100 en grupos de 8 nos da 12,5 ohms. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el cálculo a partir de todas las resistencias. Entonces os recuerdo que las resistencias en serie se suman y las que están en paralelo siguen una fórmula como la que hemos visto aquí detrás. Así que para hacerlo, también vamos a hacer un poquito de espacio y vamos a comprobar si este 12,5 se corresponde o no. Entonces, resistencia total va a ser igual. Y ahora tengo unas resistencias en serie, ¿de acuerdo? Y dentro de las que están en serie tengo unas en paralelo. Entonces, bueno, tenemos RA más 1 partido RB más 1 partido RC, ¿de acuerdo? He explicado ahora la fórmula de las que están en paralelo y seguimos, ¿de acuerdo? Haciendo 1 partido y ahora haremos 1 partido RD, que sería un camino, y el otro camino lo tenemos con las tres resistencias RG más RF más RE. ¿De acuerdo? Ahora aquí hemos hecho una resistencia en serie dentro de una en paralelo. Una vez tenemos todo esto hecho, lo que tenemos que hacer es sustituir los valores. En este caso, RA, la resistencia de A, eran de 3,75 más 1 partido RB, que RB eran 1,66 más 1 partido 5 más 1 entre, y la resistencia D eran de 12,77 más 1 partido, la suma de todas estas, que las vamos a sumar directamente, 4 más 5, 9, más 9,09, 18,09. ¿De acuerdo? Una vez con todo esto, lo metemos en la calculadora, vamos a hacer la operación,
pero ya veréis que nos da exactamente igual. Y si más no, muy parecido. ¿Vale? Cuidado aquí con todas las fracciones, porque es muy fácil que nos den errores de calculadora. Así que andaos con ojo, porque si no, pues podemos liarla. 1 partido 12,77 más 1 partido 18,09. Y nos da una resistencia total de 12,48, ¿de acuerdo? Este valor se aproxima mucho a este 12,5 que hemos obtenido aquí y por tanto yo daría por válido el circuito, los cálculos que hemos hecho durante todo el circuito, ¿de acuerdo? Así que bueno, ya hemos visto cómo aplicar estas propiedades tanto de forma teórica como de forma práctica a un circuito y recordad que lo más importante es sobre todo rediseñarlo de forma correcta, o si no podemos tener problemas a la hora de hacer algunos cálculos o de, más que hacer los cálculos, de ver o de razonar cuáles están en serie, cuáles están en paralelo y cómo se encuentran los diferentes puntos del circuito. ¿De acuerdo, chicos? Así que, bueno, no os perdáis la siguiente clase y estad atentos.